Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Tu trono, Dios, tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey, tu imperio. Aleluya. Dígale tu trono, oh Dios, tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey, tu imperio es eterno. Aleluya. Una vez más tu trono, Dios, tu trono, Dios. Aleluya. Sí, Señor. Centro de justicia. Amén. Aleluya. Aleluya. Vine a adorar. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, que el Señor los siga ayudando. Soy la hermana Eliana Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio que el Señor hizo en mi hija pues ya hace varios años. Y ella cuando tenía 3 años, una primita de ella, que ella es especial, le enterró un palito de chupeta dentro del oído y entonces le perforó la membrana del oído. Entonces, cuando yo vi eso, yo la llevé al hospital, ella iba sangrando, me la atendieron, la atendió el otorrino, le revisaron el oído y me dijeron que se le había perforado completamente la membrana y que eso tenía que ser de operación. Entonces, bueno, yo empecé a pedirle al Señor y mandé a pedir la oración acá en la iglesia, que orara. Entonces yo la empecé a llevar a las consultas de otorrino y me habían dicho que yo le había tapado el oído con una bolsa porque no podía mojársele el oído ni caerle ni siquiera una gota de agua porque podía agarrar una infección, y como el oído está cerca del cerebro, entonces tenía que cuidarla mucho. Entonces yo la estaba llevando a las consultas, le veían y le limpiaban porque todavía se supuraba sangre, porque tenía el oído muy perforado. Entonces yo mandé a pedir la oración, oraron por ella. Entonces hubo un día que el Señor me mostró un sueño y yo me quedé dormida, y en el sueño yo estaba soñando con ella y yo me encogí pequeñita y yo entré adentro del oído de la niña mía. Entonces cuando yo entro, yo veo cómo estaba el oído por dentro y vi una mano gigante que venía con un hisopo, y cómo el hisopo limpiaba el oído por dentro y lo restauraba, y eso se volvió como blanco como la nieve. Y yo me desperté del sueño. Entonces, a los 3 días le tocaba la consulta y yo había estado orándole al Señor, pidiéndole pues por él. Entonces cuando fui a la consulta y llego, y cuando la doctora llega y le revisa el oído, y le ve pues con el aparato que usan para ver con el oído, ella se queda así mirando como sorprendida y viene, agarra un hisopo y le limpia el oído y ella lo saca así con sucio de sangre y le vuelve a mirar y con una linterna, y entonces ella se queda sorprendida. Yo le pregunto, doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, nah, esto es un milagro, ahí está la membrana, me dice. Entonces cuando yo le di, me dice eso, que estaba la membrana y que ya no necesitaba ninguna operación, yo le di la gloria al Señor, pues como el Señor se glorificó de que no hubo necesidad de ninguna operación, y el Señor restauró la membrana apareció así como, eso fue un milagro, una sanidad, eso fue un milagro, una sanidad divina, como la membrana apareció dentro del oído. Y bueno, yo vine y di el testimonio acá a la iglesia de cómo el Señor se había glorificado y había puesto la membrana otra vez en su oído. Y ella hoy en día ya tiene 15 años y ella nunca sufrió de ese oído, oye bien. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor como se glorificó. Bueno, espero que esto les ayude, los anime y les aumente la fe a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban saludos en el nombre del Señor Jesucristo y bendiciones hasta que sobreabunde para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí buscando a Dios, buscando la voz de Él, que les hable allá a sus corazones, porque sabemos que Dios está buscando y llamando a hombres y mujeres que se arrepienten de sus pecados. Por eso ese Dios misericordioso está en este tiempo que estamos viviendo, el cual es un día malo, porque son los días malos que estamos viviendo, estos días que todo el mundo está en confusión, buscando, quizás creyendo en dioses ajenos a la verdad de Dios, ajenos a la vida de Dios, porque son dioses hechos por el mismo hombre, objetos
podemos decir imágenes y todas estas cosas, pero el verdadero Dios, el invisible, el yo soy, el todopoderoso, está entonces abriendo la luz, ese velo de ceguedad al ser humano para que ellos puedan ver la grandeza de ese Dios grande y majestuoso. Sabemos que Dios en su gran misericordia, Él no manda un juicio para un hombre o para una ciudad o el mundo que va a ser enjuiciado completamente por su palabra. Él no lo va a mandar sin antes advertir al hombre. Por eso, amados hermanos, es la demanda de Dios para este tiempo, el cual estamos viviendo, que Él está llevando este evangelio por diferentes lugares de este mundo, a todos rincones del globo terráqueo, para que nadie vaya a quedar sin excusa, diciendo: a mí no me dijeron nada, a mí no me predicaron el evangelio. Sabemos que Dios habla tan sencillamente por todas partes. Dice que Dios, hablando de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, y podemos decir por el Espíritu Santo, porque es Dios hablando en toda la forma, en el sentido de la palabra. Así que Dios, hablándole allí a sus corazones y saliendo a través de este servicio evangelístico, a través de labios humanos, a través de un folleto, a través de una predicación por internet, por la televisión, por la radio, por donde usted la pueda oír, Dios está diciéndole que hay un Salvador, que hay un sanador, que hay un Cristo Redentor que quiere liberarlo del pecado y llevarlo entonces a la condición que estaba en el principio, el cual es en santidad de verdad, en santidad como hijo e hija de Dios. Eso es lo que Dios quiere y requiere de todo hombre y toda mujer, que se arrepientan y que vuelvan a Dios. Por cuanto Dios hizo al hombre no para que estuviera sumergido en el pecado, no para que estuviera allí en la condición en la cual vemos el hombre el día de hoy, tirado en la cuneta, tirado en el fango, en el pecado, haciendo todo lo malo. Dios hizo al hombre para que fuera un representante de Dios sobre la tierra, que fuera un hombre, una mujer, que cuando pase por cualquier lugar vean a Dios en ese hombre o en esa mujer. Ser e imagen del mismo Dios Todopoderoso aquí sobre la tierra. Y eso es lo que Dios requiere y demanda del hombre y de la mujer en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, amado hermano, es muy importante oír y tener revelación de parte de Dios, porque sabemos que Él nos ha invitado a caminar esta caminata, a correr en esta carrera del Evangelio, el cual es llegar a una meta, y es poner los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Así que Dios, en tu divina gracia, nos ha invitado entonces a correr esta carrera, así como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo allí claramente, él lo expresó de esta manera: a la verdad todos corren, dijo él en un estadio, pero uno solo lleva el premio. Y es una realidad. Muchos salen en una carrera, en un estadio, pero uno solo es el que lleva el premio. Entonces él dijo: corre de tal manera que ninguno quite tu corona. ¿Por qué causa? Porque el enemigo, Satanás, el cual anda como león rugiente buscando quien devorar, él va a tratar de quitarle la mirada del Señor a usted, para entonces haga usted lo equivocado, haga usted lo errado, y allí entonces es donde podemos fallar, cuando quitamos la vista. El centro que el cual Dios nos ha dicho que caminemos es en el autor y consumador de la fe. O sea, el apóstol Pablo dijo aquí así claramente allí en 1 Corintios 9, 24, él dijo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dijo, ese es el consejo que dijo el apóstol Pablo. Corred de tal manera que lo obtengáis, porque uno solo va a llevar el premio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros es incorruptible. Aleluya. ¿Ve? Estos atletas, estos peleadores, podemos decirlo así, ellos se abstienen de muchas cosas para mantenerse en forma, para
correr aquella carrera que les ha parecido propuesta, o pelear en un ring de boxeo, un ejemplo, y tienen que obtenerse y prepararse, entrenar bastante fuerte para poder obtener aquel premio, pero es para una corona corruptible, pero más nosotros, dice el apóstol Pablo, es para una corona incorruptible, el cual es conseguir la vida eterna. Así que él sigue, el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no, como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Ese es el consejo que dio el apóstol Pablo, porque es una carrera que Dios nos ha mandado a correr, la carrera del Evangelio, con lucha, pruebas, dificultades, una carrera con obstáculos, que el enemigo le va a poner por en medio para que usted tropiece y vuelva a caer, pero levántese, si ha llegado a caer, levántese usted que quizás se ha apartado del Evangelio, es hora de levantarse y caminar esta carrera que nos ha sido propuesta, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Así que Pablo dijo en esta forma, yo no lo he alcanzado, hablando de la perfección, yo no lo he alcanzado, no digo que lo he alcanzado, pero una cosa sí hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, esta carrera está delante de usted, el Evangelio eterno de Jesucristo, para que usted, si no había entrado o no había conocido al Señor, se enfile en este ejército de salvación, este ejército de Jesucristo, y pueda entonces caminar esta caminata, correr esta carrera que nos ha sido propuesta. Así que usted, amado hermano, ponga entonces su oído presto, ponga usted su mirada en el Señor y usted caminará con una cosa cierta, no incierta, no como quien golpea al aire, dijo el apóstol Pablo, no, pelea como golpeándose a sí mismo su cuerpo para ponerlo en servidumbre. Es humillarnos ante la presencia de Dios para que podamos ser exaltados entonces cuando Dios lo requiera. Así que, amados hermanos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí en este lugar llevando esta bendita y santa palabra del Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les dé entendimiento, sabiduría a cada uno de ustedes para que puedan entender y comprender cuán bondadoso, cuán amoroso, cuán misericordioso es nuestro Dios. Ese es el Señor que estamos presentándole desde este lugar, desde el tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Así que, amados hermanos, prepárense entonces para que abramos la palabra y lea la junta conmigo para que así podamos darle continuidad a este tema que hemos venido desarrollando de semana atrás, el cual lo hemos titulado Las inescrutables riquezas de Cristo. Pero vamos a darle entonces el enfoque que tenemos para esta semana, el cual nos llevará por la misma línea, que es las inescrutables riquezas de Cristo. Así que les invito entonces a abrir conmigo las Escrituras en Efesios capítulo 3 nuevamente, pero vamos a leer 3 versículos, allí los de Efesios 3, el versículo 8 al 10, para que así entonces le demos continuidad al tema el cual hemos de desarrollar en esta hora. Así que les invito a abrir entonces las Escrituras y lean conmigo para que así me acompañen a esta lectura que vamos a leer de la palabra. Y lo leemos entonces así en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 3, le dije, es el versículo 8 al 10. Y leemos y dice así: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Hasta allí
leemos entonces la lectura. Y les invito entonces a inclinar sus rostros y oremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé Él dando el contexto de su palabra. Así que oremos. Señor y Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por darnos nuevamente, Señor, este día, Señor Jesús, el cual estamos viviendo de pie aquí, Señor Jesús, por tu misericordia y tu bondad, sabiendo que cada mañana son renovadas las misericordias y por la tarde tu fidelidad con nosotros, Padre eterno. Oh, tú eres fiel, Padre eterno. Mientras nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Padre eterno. Y eso lo vemos, Señor, a cada momento de nuestras vidas, Señor Jesús. Oh, Dios eterno, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada oyente, Señor, que está al alcance de nuestra voz, que en esta mañana, Señor, o en esta tarde, sea usted con ellos, Padre eterno, dándole, Señor, la declaración, Señor, de tu palabra, revelándole a ella tu palabra a sus corazones, para que ellos puedan entender y comprender que tú eres Dios, Padre eterno, que no hay nadie fuera de ti, que no hay quien salve, sino usted, Padre eterno, ese Dios todopoderoso, que es un nombre que sobre todo un nombre, que en el nombre del Señor Jesucristo es dado a conocer para aquel que se va a doblar toda rodilla. Oh Dios de la gloria, te pido, Señor Jesús, que sea usted, Señor, en el negocio, sea usted en esta hora ayudándome, Padre eterno, a abrir mis labios para hablar tu palabra con confianza, Señor Jesús, y si alguna palabra que usted no está acorde, Señor, cierra mis labios, Señor, que no salga, Padre eterno, y sea usted dándole la palabra para que puedan entenderla con toda plenitud a cada uno de mis hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora. Oh Dios de la gloria, te pido, Señor Jesús, que los ayude. Bendice, Señor, el lugar, Padre eterno, en el cual los aparatos, los instrumentos son usados, Señor, para que salga, Señor, este mensaje, Señor, al aire, Señor, que salga alrededor del mundo, Padre eterno. Dale, Señor, su duración, Señor, adecuada, Padre eterno, lo que tú creas, Señor, allí, Señor, para que pueda llevarse el Evangelio. Oh Dios eterno, que tu gracia sea, Señor, con cada uno de mis amados hermanos, también, Señor, miembros del cuerpo, Señor, que están alrededor del mundo, Señor, bendícelos grandemente, Señor, dale más y más de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que la renovación de nuestro entendimiento, Señor, en ti, Padre eterno, sea más claro cada día, Señor Jesús, y sea hecho en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Oh, Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Vemos entonces, amado hermano, el tema entonces que hemos titulado entonces, las inescrutables riquezas de Cristo. Hablamos entonces, las semanas atrás entonces, que el apóstol Pablo, empezando un nuevo ministerio, sabemos que el Señor recogió al apóstol Pablo de la religiosidad, ya que el apóstol Pablo era un hombre muy religioso, era un hombre que estaba dotado de sabiduría, pero sabiduría terrena, porque era un hombre instruido por el mejor maestro de Israel, el cual era Gamaliel. Pero vemos que esa sabiduría, el cual había sido dotado el apóstol Pablo, no le servía para nada en cuanto a las cosas secretas del Señor. Vemos que el mismo Señor tuvo entonces que procesarlo, hacerle que se despojara de todo aquello que había aprendido y ahora aprender nuevamente lo que Dios tenía para él, el cual era un nuevo ministerio que Dios le iba a entregar en sus manos, una nueva dispensación que se iba a levantar a través del apóstol Pablo, y era nada más y nada menos para llevar esas inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio eterno de Jesucristo, llevarlo a los gentiles, el cual nosotros sabemos por la palabra de Dios que Dios fue a los suyos, vino al pueblo de Israel, a los judíos, pero estaba un pueblo que en la mente de Dios ya estaba predestinado, ya Dios tenía todo determinado en sus planes y propósitos, el cual Él iba a hacer y ejecutar, el cual iba a permitir cegar a los judíos que no los reconocieran para luego voltear su mirada a nosotros como gentiles. Por eso el instrumento que Dios iba a usar para ese propósito era entonces, o fue, el apóstol Pablo, un profeta del primer dispensación de las iglesias, el cual eran 7 iglesias que iban a estar, pero él fue la primera iglesia, el cual fue
Éfeso, el cual constituyó Dios a través del apóstol Pablo y fue fundamentada en la plena palabra de Dios, bien allí así cimentada en la roca eterna de Jesucristo, porque no hay otro evangelio sino el eterno de Jesucristo, el cual Dios entonces lo presentó al apóstol Pablo cuando iba allí a camino a Damasco y tuvo que entonces derribarlo a tierra, y allí entonces le cegó los ojos con la luz resplandeciente que lo iluminó allí, y allí entonces recibió ese mensaje de Dios, que el cual iba a llevar entonces ese evangelio para los gentiles. Él estaba predestinado para eso, el cual él lo hizo de esa manera. Por eso él dijo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el cual es el evangelio que iba a dar a conocer a los gentiles el apóstol Pablo. Pero más adelante, y dijo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. O sea, era una dispensación nueva que se iba a levantar a través del apóstol Pablo y llevarlo entonces a los gentiles. Dijimos la semana pasada que fue el apóstol Pablo entonces que se levantó, le predicó a los gentiles y los hizo que había esperanza en Cristo, que había entonces un lugar privilegiado para nosotros como gentiles, ser llamados de una condición que no éramos para lo que sí éramos. Es decir, como dice la palabra, llamé a un pueblo que no era pueblo mío, dice el Señor. O sea, nosotros estábamos apartados, fuera del programa de Dios en esa parte, pero nos llamó de donde no estábamos a hacer lo que somos en este momento. Ahora, iglesia del Dios viviente. Así que Dios entonces, en su gran misericordia, puso al apóstol Pablo con esa gran responsabilidad sobre sus hombros, llevar el evangelio a los gentiles y despertarnos que había esperanza para nosotros en Cristo Jesús, siendo sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Ve usted? Entonces, amados hermanos, esto es glorioso, grandioso de parte del Señor para con su pueblo gentil, que son las grandes misericordias mostrándonos estas grandes verdades. Así que Dios levantó, aparte cuando el apóstol Pablo tuvo que partir, entonces levantó el último profeta del siglo XX, el cual fue nuestro hermano William Branham. Que hablamos la semana pasada, que Malaquías 4:5. He aquí, yo envié el Hijo del profeta antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ese era el mensaje el cual iba a llevar este profeta a la iglesia gentil, el cual ya Pablo lo había dicho, lo había anunciado a los gentiles que había esperanza para nosotros. Pero aquí entonces este profeta iba entonces a desarrollar y a unir todos esos misterios que estaban allí escondidos y darlos a conocer entonces a la iglesia que se había levantado como iglesia del Dios viviente. Así que, amado hermano, entonces fue el apóstol Pablo, luego el profeta de la edad de este último tiempo, Malaquías 4:5, y luego entonces viene esa dispensación nuevamente, el cual es la obra del Espíritu Santo obrando nuevamente en la iglesia ahora, con los ministerios y con los dones dados por el Espíritu para que pueda entonces llevar a cabo esa perfección del pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, todo es una trayectoria perfecta en línea que hace el Señor para hacer lo que Él requiere, que la iglesia llegue a ser una iglesia perfecta, sin mancha y sin mácula. Vemos en este tiempo que estamos viviendo que ya es el tiempo del fin. Por lo tanto, el Señor está en emergencia y es llamándose al pueblo que se prepare, que busque más a Dios en oración y que lo busque en ruego, en lloro, para que así entonces pueda entonces Él derramar
todo ese poder, todas esas virtudes que tiene Dios para su pueblo y llegar entonces a ser una iglesia compacta, llena de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo iba a hacerla? Con las herramientas que Él tiene, los ministerios y los dones espirituales, el cual tiene que estar en la iglesia en este tiempo del fin. Aunque siempre han estado allí, pero han estado adormecidas. No se ha salido tan resaltante como el día de hoy, que podemos ver claramente que Dios está en emergencia. Entonces, el Espíritu Santo está obrando, entonces este es el tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, lo que dijimos, el apóstol Pablo recibió el mensaje para que llevara la dispensación nueva a los gentiles y diera a conocer a los gentiles. Ahora, este último profeta llevó a revelar los misterios que estaban allí ocultos a la iglesia, y ahora la iglesia tiene la responsabilidad ahora de dar a conocer, como dice allí el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea que ahora la responsabilidad le toca ahora es a la iglesia, porque Dios le ha entregado todo esa potestad, todo ese poder, toda esa cosa que tiene el Señor, todas las virtudes que tiene el Señor, lo ha derramado en su iglesia para que entonces la iglesia obre las obras que Dios quiere que lleve a cabo. Sabemos que Dios allá se derramó en el Señor Jesús, pero el Señor Jesús se va a derramar ahora entonces en su iglesia. Se ha derramado completamente y ha llegado entonces a ser la iglesia con todas las facultades del Dios Todopoderoso para hacer entonces las obras que Dios quiere que lleve a cabo y dar a conocer toda esa plenitud de Cristo en su iglesia. Y todo demonio, podemos decirlo así, todo malicia del diablo tiene que saber que hay iglesia del Dios viviente. Podemos decir entonces que esta multiforme sabiduría de Dios iba entonces a ser notificada por la iglesia, que es el cuerpo del Señor, es a los principados y potestades en los aires. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en los principados y los potestades en los aires? Oh, amado hermano, sabemos que Efesios capítulo 6, del versículo 11, él dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. O sea, 5 potestades allí, 5 géneros de demonios, el cual cada uno tiene su rango. Así como vemos el servicio, las militares, aquí terrenales, por ejemplo, hay soldados, hay tenientes, coroneles, generales, y todas estas cosas tenemos aquí en las cosas militares, pero vemos el ámbito que en los demonios también trabajan de esa forma, con una jerarquía, cada uno de ellos en su ser, para obrar todo lo que vemos en el mundo, cada mal que vemos sufriendo las personas, tantas enfermedades, son ese tipo de malicias que hay en los aires, principados, potestades, gobernadores de este mundo, allí malicias espirituales en los aires. Todas estas cosas están allí entonces echando y perturbando la paz del ser humano. Por eso usted no sabe con quién está luchando. Está luchando con un enemigo invisible, que un enemigo invisible usted no sabe, no lo va a pelear con un cuchillo, con un palo, una piedra, no. Tiene que pelearlo con las armas espirituales que Dios nos ha dado por su gran misericordia. ¿Y cuáles son esas armas? Quizás puede decir usted. Vemos allí mismo Efesios 6, leámoslo del versículo 10, y Efesios 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ve?
vestido de toda armadura de Dios para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo. El diablo es astuto, el diablo es maquinador, el cual le va a buscar la forma cómo enredarlo, cómo engañarlo y cómo enfermarlo y hasta matarlo. Eso es lo que vino el diablo a hacer a este mundo, a perturbar la paz del ser humano. Por lo mismo el Señor dice entonces, porque no tenemos lucha contra cada sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Ve usted? 5 malicias espirituales allí, cada una con su rango diferente, unas más fuertes que otras. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado todo. O sea que hay que tomar entonces la armadura, amados hermanos, y combatir entonces contra ese enemigo que es invisible. Usted no puede, como le digo, no puede caerle a piedra o a palo a un demonio porque no le va a hacer nada. Pero con las armas de Dios, el escrito está, allí sí le va a hacer daño porque Él sabe y conoce la palabra cuando está en usted, cuando está en su corazón y que está el dador de la vida allí presente. Él tiene que entonces huir porque sabe que tiene que obedecer porque fue su creador el que estaba allí, el que está allí. El versículo 14 dice: está firme, ceñido vuestros lomos de verdad y vestido de la cota de justicia y del calzado de los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Allí está Dios entonces dando las armaduras para poder combatir contra ese enemigo que es invisible, el cual por el Señor dice, entonces tomad la cota de justicia, el cual es un chaleco, vamos a decirle así como estilo, ponen los policías que están, pues se preparan para repeler cualquier marcha o cualquier multitud de gente que venga. Entonces vemos que toma la cota de justicia, que es el chaleco, para poder protegerse de los golpes, cualquier cosa que venga contra usted. Tomad, dice el Señor, el apresto del evangelio, los zapatos o el calzado del evangelio, el cual te va con el evangelio eterno de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Tomad, dice, el yelmo de salud, el cual es el casco que se ponen los guerreros para combatir, para proteger la cabeza, su mente de toda malicia del diablo, pensamiento, disiparlo, echarlo fuera. Y tomar el escudo de la fe, el cual Él va a parar todo dardo del maligno que pueda venir para usted repelerlo, esos ataques que traiga el enemigo contra usted. Y de último, entonces le dice, toma la espada del Espíritu, el cual es la palabra, la Biblia, el que el Dios nos dejó para instruirnos y llevarnos a darnos una sabiduría cuando usted la lee. Pero acuérdese que la palabra es muerta, pero cuando llega el Espíritu la hace vivir, la vivifica, porque es el Espíritu el cual se la va a revelar a usted la verdad. Es la que le va a dar a conocer en el entendimiento para que conozca ese Dios todopoderoso que le ha dado a usted entonces un poder, una potestad y le ha entregado un dominio, el cual usted puede hacer uso de ella siempre y cuando esté el dador, el creador en usted. Así que, amado hermano, es una jerarquía, cada una de estas cosas que Dios le da a cada hombre, cada mujer, como hijo e hija del Dios viviente, como miembros del cuerpo del Señor y miembros de la iglesia del Dios viviente, el cual tiene esa potestad hoy en día de dar a conocer entonces a todo principado potestades en los aires. ¿Y cuál podemos decir? ¿Y cuál es ese principado, ese potestades? Pues a través de la Escritura podemos ir indagando y conociendo que
Dios tiene entonces para darle a conocer todas esas potestades que están allí y desenmascarar al diablo, porque es desenmascararlo. Tenemos que darle a conocer a las vidas que no conocen a Dios y que no conocen las artimañas, las acechanzas del diablo, para que no se vayan a ser engañados, enredados por cualquier cosa que el enemigo pueda traerle. Así que vaya conmigo a 1 Pedro 5, 8, 9 y veamos allí lo que dice el apóstol Pedro en cuanto a la acechanza que el diablo quiere traer, a ese enemigo que está allí oculto, ese enemigo que es invisible, pero está allí acechándolo para tratar de apartarlo de Dios, alejarlo de Dios y apoderarse de su alma, porque es lo que quiere el diablo, su alma, que usted se pierda, que usted no llegue al conocimiento de Dios y se pueda perder entonces el llevarlo a la cárcel, al infierno, el cual está allí preparado para aquellos que no obedecen. Pero podamos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, que usted que está allí oyendo, amado hermano, amigo, usted fue entonces levantado para creer y no para ser un incrédulo. Así que veamos lo que dice 1 Pedro 5, versículo 8 al 2, vamos a leerlo. Y dice: sé templado, o sea, sobrio, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ve? O sea, ¿qué significa que dice el apóstol Pedro en ese aspecto? Epa, vigila, está pendiente, alerta, porque vuestro adversario, o sea, el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué dice que por qué velemos? Porque él va a entrar de una u otra forma, sigilosamente, para tratar de engañarlo y apartarlo de la verdad. Sino que usted tiene que vigilar, como le dijo el Señor a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, el enemigo es muy sagaz y él va a buscar entonces cómo engañarlo. Versículo 9: al cual resistí firme en la fe, ¿ve? Con el escudo de la fe, para todos esos dardos. Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Aunque nosotros estamos en el mundo, amados hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque tenemos una patria celestial, tenemos otro lugar, no es de este mundo. Por eso el Señor dijo: Señor, guárdalos del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo el Señor. Así que es la potestad de Dios, el poder de Dios, darlo entonces a conocer a la iglesia para que vea qué es lo que Dios le ha entregado en sus manos, lo que Dios le ha dado a conocer, para que dé entonces revelárselo, se ha revelado a esos principados, esas potestades que están en los aires, esos demonios que están echando broma y perturbando la paz del ser humano. Por eso, amados hermanos, allí claramente usted puede decir: pero bueno, ¿y quién es el príncipe, la potestad del aire? Hay escritura para todo eso, amados hermanos. Todo Dios lo dejó allí perfectamente, como ensamblado las escrituras, engranado perfectamente de Génesis y Apocalipsis, para conocer cuáles son los misterios que Él quería revelar a la iglesia, que Él tenía que dar a conocer a la iglesia para desenmascarar al diablo completamente. Y eso es lo que estamos haciendo desde este lugar, amados hermanos, desde el Tabernáculo Benecer, desenmascarando al diablo, y para que cada uno de los hermanos y hermanas que estén allí buscando al Señor estén vigilando, estén sobrios, atentos, que no vayan a darle oportunidad al enemigo meterse, porque los va a engañar, porque él conoce la palabra, él estaba ya con el Señor y por eso, por lo tanto, él la conoce de tapa a tapa igualmente y lo puede engañar con la misma palabra. Y es lo que vemos, la confusión en el mundo el día de hoy. Con la misma Biblia están confundidos, con la misma Biblia el diablo los ha engañado. ¿Por qué?
porque no le ha sido revelado estos grandes misterios que Dios tenía ocultos de antes de la fundación del mundo, o por siglos y edades, podemos decirlo así, que estaban ocultos, pero ha sido revelado en este tiempo del fin a su iglesia, a su amada, a su esposa, para que su esposa lo dé a conocer entonces a los principados y potestades y a todos los demonios, decirle: aquí estoy yo, en el nombre del Señor Jesucristo, así que apártate. Así que Dios, en su grande amor y misericordia, nos revela todas estas cosas. Leamos entonces Efesios capítulo 2 y veamos allí quién es ese principado, cuál es esa potestad que habla la Escritura. Y dice allí en capítulo 2, versículo del 1: y de ella recibiste vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Allí está. Nosotros nacimos en pecado, cada uno de nosotros. Teniendo, podemos decirle, un padrastro, el cual era el diablo, el príncipe del aire, el que está en el aire perturbando. ¿Por qué le decimos esto? Váyase a Job 1. Dice cuando el Señor estaba en una reunión con sus hijos, hijos allá en el reino de Dios, él también allí se acercó Satanás, y el Señor le preguntó: Satán, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí fue donde el Señor le preguntó: ¿no ha visto a mi siervo Job? ¿No lo ha considerado que no hay ninguno como él en la tierra? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, que no había otro como él. Y allí entonces, ahí empezó el diablo entonces a decirle: no va a ser perfecto si tú lo tienes rodeado, guardado como con un escudo, que no permite que le pase nada. Dámelo para yo tocarlo. Allí estaba entonces el príncipe del aire diciéndole al mismo Señor que le entregara a Job para zarandearlo. Por eso allí en la mía, para el príncipe del aire es el diablo. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Ve usted? Así que usted no puede decir: yo soy santo, yo no me meto con nadie, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo me porto muy bien, mis vecinos los quiero, y esto y el otro, y puede saltarse y gloriarse usted mismo. Pero déjeme decirle que la Biblia nos dice que todo, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no había justo ni aún uno. Imagínense, todos nacimos en pecado. Por eso el salmista David expresó estas palabras: que en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. O sea que nacimos en pecado, por lo tanto éramos hijos de desobediencia. Estábamos apartados y estábamos haciendo lo incorrecto, lo malo, porque nos llevaba cautivo al que le servíamos anteriormente, el cual era el príncipe del aire, el príncipe de la potestad del aire, el cual era el mismo Satanás, que nos tenía como bayoneta, como muñecos, títeres, haciendo lo que él quería con nosotros. Pero vino el entendimiento, vino la sabiduría de Dios, vino a mostrarnos las inescrutables riquezas de Cristo, a revelar a nuestros corazones y a anunciarnos entonces, por gracia y misericordia, darnos a conocer esa multiforme sabiduría de Dios que está en nosotros entonces, para que podamos entonces desplegar esas señales de Dios, del Todopoderoso, aquí sobre la tierra, y ser entonces imagen y semejanza de Él aquí sobre la tierra, y saber que tenemos entonces
por parte de Dios, entregado esa potestad, ese poder, ese dominio de todas las cosas, como reyes y sacerdotes que Él nos ha colocado aquí sobre la tierra. Así que entonces ese ministerio que Dios le entregó al apóstol Pablo, lo declaró a los gentiles. El profeta desde lo desmenuzó y lo dio a conocer cada detallamente con revelación de Dios por el Espíritu Santo, para que fueran abiertos los sentidos espirituales y ser revelado al corazón del hombre cada uno de esos misterios que estaban allí escondidos. Y ahora Dios le ha entregado entonces a la iglesia la potestad, el poder de dar a conocer entonces a cada dominio espiritual que está en los aires, que sepan que la iglesia del Dios viviente está Dios nuevamente en medio de ella, caminando Dios sobre la tierra nuevamente aquí en el mundo. Pero la gente no sabe, la gente no entiende, la gente no comprende. Por eso son estos programas, amado hermano, para dar a conocer cada uno de esos detalles tan gloriosos que tiene Dios para su vida, amado hermano, que me escucha en este momento. Así que vemos allí que la Biblia nos dice en Isaías 14, más claro todavía, ¿quién es ese príncipe del aire? ¿Quién es ese principal del aire? Por eso vamos a Isaías un momento, Isaías 14, y usted verá de dónde vino ese príncipe del aire, cuál fue el principio de él, cuál fue la venida, cómo está aquí en el aire, por qué. Eso lo podemos ver ahí en Isaías. Isaías 14, 12. Allí el Señor lo declara a través del profeta Isaías. Y lo declara para desenmascarar completamente a Satanás. Quitarle ese velo para que a usted de incrédula y pueda verlo claramente, que no está jugando con carrito este demonio. No, él es un contendor que lidia, pelea. Pero usted tiene que pelearlo con las armas espirituales que Dios le ha entregado, el cual es la armadura de Dios, su palabra, el escrito está. Así que dice allí Isaías 14, 12, declarándole quién es este ser, el príncipe del aire, la potestad del aire. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a la gente, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarán hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Ve? Allí está entonces declarando el profeta Isaías quién es este príncipe de la potestad del aire. Es nada más y nada menos que Luzbel, que ahora era Luzbel allá en el cielo, pero ahora aquí es llamado diablo, el mismo demonio, el diablo Satanás, como también es dicho. Así que él estaba ya en el cielo, con el Señor, porque él fue creado, él fue el más bello que Dios hizo de todos los ángeles y con todo señorío, porque tenía una potestad, porque fue lo más bello que él hizo, lo más bonito. Hizo el día de su creación la mejor música, tenía preparada, las mejores piedras preciosas estaba cuando lo hizo a él. Por lo mismo él, entonces, viendo su belleza, viendo la perfección, porque eso es lo que dice el Señor, era el sello de la perfección. Imagínense, este ser
el sello de la perfección, algo perfecto que Dios había hecho, que el cual era algo más grande que todos los ángeles, pero se halló maldad en su corazón, dice el Señor. ¿Por qué se halló maldad? Porque quiso exaltarse, viendo su hermosura, viendo su grandeza, su gloria, quiso entonces ahora ser semejante al Altísimo, ser semejante a nuestro Padre Celestial, a Dios, y por eso dijo, subiré a lo alto y me sentaré a los lados de Aquilón y seré semejante al Altísimo. Él quería ser adorado, porque él veía que los ángeles adoraban al Señor, y él fue creado también para adorar al Señor, pero él ahora no quería adorar al Señor, sino que quería que lo adoraran a él. Pero mire, cuando se consiguió esa maldad en su corazón, porque a Dios lo conoce todas las cosas, Dios conoce sus pensamientos, conoce su caminar, su levantarse, Él conoce todas las cosas, nada se puede esconder de Dios, cada una de las cosas de los hombres que están aquí sobre la tierra, ni aun ninguna criatura. Por eso cuando se le discernió que este hombre o este ser angelical, que estaba en un lugar privilegiado, en un lugar donde no había pecado, porque era santidad del cielo, pero había una pizca de maldad allí en su corazón, quería ser semejante al Altísimo. Por esa causa, Dios, dice la palabra, que le sacó fuego de sí y le quitó el cuerpo de ángel que le había hecho y lo desterró de allá del cielo a la tierra en espíritu. Ahora, por eso es un demonio, es un diablo que está invisible, no tiene cuerpo, pero él busca cuerpo. Él quiere también meterse, buscar casa, habitación para hacer entonces estrago aquí en el mundo, y lo ha conseguido. Allá en el cielo no pudo ser adorado porque engañó la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia. Miren, dice las maquinaciones que tenía este ser tan grande y hermoso que Dios había hecho, tan maquinador, que pudo engañar a unos seres que estaban allí en santidad. Los engañó la tercera parte de los ángeles, y allí Dios también los expulsó del cielo, esa tercera parte, y Dios quedó entonces con 2/3 partes. Podemos decir, para que pueda entender claramente, es como si usted hiciera una torta y quitara la partiera en 3 partes, y entonces esas 3 partes, una parte el diablo se lo engañó, y las 2 partes le quedaron mayores, le quedaron a Dios en el cielo, en los millares de ángeles le quedaron al Señor, y ellos fueron los que combatieron contra esos ángeles malos, y allí fueron desterrados del cielo y lanzados aquí a la tierra, el cual están haciendo estragos en el mundo en el día de hoy. Por eso usted no puede ignorar las maquinaciones del diablo. Allí vemos entonces que allá no pudo ser adorado este ser, pero ahora aquí sí ha sido adorado, amado hermano. La gente está adorando a Satanás y no lo sabe. Está rindiéndole cultos a Satanás y no lo sabe. ¿Cómo es eso? Quizá diga usted, ¿sí? Cuando usted está haciendo un culto pervertido, un culto no conforme a la palabra de Dios, allí la adoración la está recibiendo es el mismo Satanás. No es así como le dijo el Señor a aquella mujer samaritana que se encontró en el pozo de Jacob, cuando él le dijo, mujer, dame de beber, y aquella mujer le dijo, ¿cómo siendo yo samaritano y tú judío me pides de beber si nosotros no nos tratamos? Allí entonces él le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua de beber a él y él te daría, y no vendrías nunca más a sacar agua de este pozo, porque el agua que yo te doy será una fuente de vida y saltará para vida eterna. Aquella mujer, aquellas palabras le llegó a su corazón y empezó entonces a tener hambre y sed más de palabra de vida que estaba soltando aquel ser, aquel hombre que ella decía que era judío, que era enemigo de ella por causa de las religiones. Ahora, el Señor allí entrando en una conversación con ella, y ella captando todo lo que Dios le estaba diciendo, ella le hizo una pregunta, Señor, ¿por qué vuestros padres
dicen que la adoración es en los montes, nuestros padres, y ustedes dicen que la adoración es en Jerusalén. Allí el Señor Jesús la llevó al punto preciso y le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Ven? Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están rindiendo culto y están rindiendo culto a Satanás. ¿Por qué causa? Están haciendo un culto pervertido. Ahora el Señor la llevó. Ahora Él la llevó al punto y le dijo, ahora viene la verdadera adoración, que Dios busca adoradores y es que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora allí estaba el que tenían que adorar, el que estaba delante de ella, y ella pudo entonces captar y meditar y allí absorber aquellas palabras y reconocer que por revelación Él era el Mesías. Por eso le dijo, me parece que eres profeta. Y él le dijo, yo soy quien habla contigo. Allí está la palabra entonces, que en esta hora, amado hermano y amigo que me escuchan en esta hora, que esa palabra sea revelada a tu corazón y sea usted oyendo y captando y ver y preguntando, Señor, entonces, ¿cómo hago yo para adorar al Señor? ¿Cómo hago yo para saber que estoy haciendo un culto legítimo al Creador? Aquí está la palabra. Escudriñe, pida sabiduría de Dios y Dios está dándola a conocer. Por eso son las inescrutables riquezas de Cristo lo que estamos hablando y la que Dios les quiere mostrar en este tiempo que estamos viviendo. Así que Él no fue adorado allá, fue echado de allá, pero aquí entonces está recibiendo adoraciones de la gente, de las personas que no tienen revelación y están rindiéndole culto al mismo Satanás en las hechicerías, las brujerías, en toda religión que haga culto fuera de la palabra, están rindiéndole culto al diablo. Aunque usted crea, diga usted, eso es imposible, la palabra no se puede contradecir. La palabra es para instruirnos y decirnos cómo debemos buscar y adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Buscar a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es lo que dice el Señor. Así que en este tiempo, amado hermano, del fin, Dios entonces está revelando a todos el misterio oculto y ha entregado entonces a su iglesia y el poder, las llaves, el dominio, para que pueda entonces abrir o cerrar, atar y desatar, el cual cuando les llega allá los discípulos, Pedro le dice al Señor, le dice, ¿qué dicen los hijos de los hombres que quién es el hombre? Y allí leyeron la gente en Mateo 16, 13, dice esa escritura. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hizo la pregunta al Señor. Y el Señor, entonces los discípulos le dijeron, uno dice que eres Isaías, otro que eres Jeremías, otro que eres Juan, o alguno de los profetas. Y ahora el Señor le dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Allí vino entonces Pedro con revelación y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora la palabra del Señor se la declara allí. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Lo que tú ates, yo lo ato, y lo que tú desates, yo lo desato en los cielos. Era el poder entregado a la iglesia, la potestad de hacer y no hacer, de dar vida y de condenar, porque ese es el poder que Dios está dando a la iglesia en el día de hoy, amados hermanos. Ese poder, ese dominio que toda potestad, todo principado, ángeles buenos, ángeles malos, tienen que saber que Dios le entregó entonces esa potestad al hombre, a su Hijo, aquí sobre la tierra, que está parado sobre la roca inconmovible de los siglos. Dios en su grande amor para con su iglesia, porque Dios quiere obrar es a través de ella, porque déjeme decirle que Dios le dijo allí
a través del apóstol, o él mismo, le dijo, Juan capítulo 5, el versículo 24, él dijo claramente, de cierto os digo, el que oye mis palabras y crea en mí, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ve usted qué tan importante es la palabra eterna de Dios? O sea, el poder. Si él dijo allí, el que oye mis palabras y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Ahora, el Señor fue crucificado, fue llevado al cielo, a la gloria, y ahora Él volvió en la forma del Espíritu Santo y le ha entregado el ministerio a la iglesia de la reconciliación, de llevar al hombre en el que está sumergido en el pecado, llevarlo entonces a tener entonces el contacto directo con el Señor. Ese hombre, esa mujer que esté parado con el Espíritu Santo en su corazón, tiene el germen de vida, el cual puede ese hombre o esa mujer hablar la palabra y lo que le va a transmitir es vida, si aquel hombre o aquella mujer lo recibe con gozo y con alegría en su corazón. ¿Por qué causa? Porque las palabras, dijo el Señor, que hablo son espíritu y son vida. Y el Señor dijo allá en Mateo, consigo esta escritura, Mateo le dijo el Señor en la oración a los discípulos, y quedó plasmado ahí para nosotros, porque ese es la gracia divina del Señor Jesús. O no, Mateo, es Juan 17, en la oración que Dios hizo para nosotros. Y cuando Él iba a ser ya entregado en sacrificio, iba a ser allí llevado a ser golpeado a la cruz, y dijo entonces en Mateo 17, versículo 19, vamos a leerlo, y dice, por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Por quién? Por los discípulos. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya, ¿ves? Allá entonces Él se santificó por nosotros, por los discípulos, por nosotros, y dice, yo no ruego solamente por ellos, los que están presentes, sino por aquellos que han de creer por la palabra, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que si el Señor se paró claramente y dijo, creéis en Dios, cuando estaba en aquella multitud, creéis en Dios, Juan 14, y Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, allí lo estaba llevando a un punto tan perfecto que la gente allá creían en Dios, pero en los hombres no, era imposible creerlo, porque los hombres son mentirosos. Es una realidad. Los hombres son mentirosos. Me mienten a cada momento, a cada rato, porque esa es la naturaleza del hombre, nació en pecado. Pero Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Allí estaban bien, el Señor Jesús parado como hombre allí sobre la tierra, y ahora cosa difícil para los judíos, cosa difícil para los que lo estaban oyendo. Yo, ¿cómo es que usted me decía que voy a creer en hombre? Si la Biblia me dice que maldito es el hombre que cree en el hombre. Entonces, yo no puedo creer en hombres, yo creo en Dios, en el gran Jehová. Quizás podrían decían muchos de ellos, pero Él les los llevó a ese punto. Creed también en mí, como hombre, porque yo soy el Hijo de Dios. Así que el Señor se paró claramente y dijo entonces de esa manera, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y entonces, cuando el Señor hace esa oración en Juan 17, y allá, y dice, para que ellos, los que no oran no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que usted y yo, como iglesia del Dios viviente, usted, amado hermano que me escucha, amigo que me escucha, un hombre que se pare y hable la palabra pura de Dios que está aquí plasmada como para nuestra enseñanza, y está hablando no solamente palabras del hombre, sino está hablando
palabras de Dios y palabras de vida eterna que si usted la acepta y la atesora en su corazón, allí va a despertar esa simiente que Dios ha colocado desde antes de la fundación del mundo y va a llegar al conocimiento pleno y absoluto de quién es Dios y qué le ha entregado Dios en sus manos, porque es lo que nos quiere despertar de una vez por todas, que sepamos lo que Dios ha entregado a su iglesia en el día de hoy. No es cualquier iglesia, no es una iglesia fría y formal, no, es la iglesia llena con el Espíritu Santo y todo el conocimiento pleno que Dios tiene para ella, con el poder, potestad de abrir y cerrar, con las llaves de los reinos del cielo, que Dios va a respaldar cada palabra, cada frase que pueda salir, si sale correctamente de aquí, de las palabras de Dios, de la Escritura. Por eso Dios habla aquí y el Espíritu Santo se hace confirmar esa palabra, la corrobora y la establece. ¿Por qué causa? Porque Dios cumple lo que ha prometido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo va a cumplir porque Él, como el sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, entonces Él va a llevar y darle entendimiento a usted por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, esto es grande y glorioso lo que Dios ha entregado entonces a la iglesia, las inescrutables riquezas de Cristo, y la ha entregado entonces para que darlo a conocer a todo principado, a toda potestad en los aires a través de la iglesia. Ese ministerio, esa dispensación que Dios ha entregado a su iglesia en el día de hoy, Dios va a hacerle entonces que todo principado sepa y entienda. Por eso el salmista David, él dijo claramente en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, el sol que tú hiciste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Porque lo has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Todo lo has puesto debajo de sus pies. ¿Ve? Entonces es un poder, un dominio que Dios ha entregado al ser humano, al hijo e hija de Dios, como iglesia del Dios viviente. Así que los ángeles están a las órdenes suyas, amados hermanos, si usted está parado en la palabra. Los ángeles son ángeles administradores, los herederos de salvación, dice la Escritura. Ellos están a la orden para que usted pueda decir, pon ángel, Señor, a mi alrededor, que me defienda de todo mal, hombre malo y inoportuno, porque usted tiene esa potestad dada por Dios como iglesia del Dios viviente, dar a conocer a todo principado y potestades en los aires, en lugares celestes o en el cielo, como dice otras escrituras, como dice otras versiones. Por eso es el entendimiento que Dios le está dando a cada uno de nosotros como pueblo de Dios, y que entendamos que Dios es amor, que Dios es grande y misericordioso para con su pueblo. Así que, amados hermanos, esto es maravilloso. Y si vemos Efesios capítulo 1, allá vemos lo que Dios entonces le entregó a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 2 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ve? A la iglesia le entregó todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. Así que Dios se derramó en Cristo y Cristo ahora se ha derramado en su iglesia, amados hermanos, para que pueda entonces su iglesia dar a conocer a todas esas potestades, a todos esos dominios que están allí sobre los aires, que Dios está en su iglesia en el día de hoy. Así que hemos llegado, amados hermanos, al final de este servicio analítico, y es hacer la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos entonces esté aquí parado llevando su palabra eterna de Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor Jesús,
por permitirnos hablar y desarrollar este tema, Padre eterno, tan importante para llegar al conocimiento pleno, absoluto de tu palabra, de tu verdad, Señor, de lo que tú tienes, Señor, desde las inescrutables riquezas en el día de hoy para tu iglesia, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por cada vida, Señor, que estuvo atento a tu voz, Señor, y ha oído, Señor, desde el cielo, Padre eterno, sabiendo, Señor, que tus palabras son vida, son espíritu y son verdad, Padre eterno, el cual cada uno que la recibe en su corazón y la atesore allí, Padre eterno, tú la respaldarás porque son tus palabras, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre te ruego, Señor, por cada vida, por cada necesidad, cada enfermo, Señor Jesús, que están allí, Señor, esperando, Señor, tus misericordias, Señor Jesús, esperando, Señor, en tus bondades, esperando, Señor, uno de tus beneficios que se han recibido, Señor, por ti, que sean dados por ti, Padre eterno, para que ellos puedan aceptarlo en su ser, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido cada una de estas cosas. Amén y amén. Bueno, Dios me le bendiga entonces, amado hermano. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.